Antes de empezar, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría por su cabeza? ¿Qué haría si su hija estuviera en coma tras un terrible accidente de coche y los médicos le dijeran que tiene posibilidades de recuperarse gracias a un costoso tratamiento que cuesta 800.000 euros? Mi padre tomó una decisión. Mientras yo yacía inconsciente en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Hamburgo-Eppendorf, él firmó documentos que me habrían dejado morir. Todo ello para quedarse con los 15 millones de euros de la fundación de mi madre. Sin embargo, no sabía que mi abogado estaba en la habitación y que estaba tomando nota de cada palabra de su frío cálculo sobre el valor de mi vida en relación con el valor de mi herencia. Me llamo Fiona Kern. Tengo 22 años y cuando desperté del coma no le pedí explicaciones. Hice algo mucho más devastador que destruyó su imperio médico valorado en 500 millones de euros en exactamente 24 horas. Si veis esto, suscribíos a este canal y decidme desde dónde lo estáis viendo. 3 meses antes del accidente, estaba sentada en la mesa de conferencias de caoba de la oficina de mi padre en Kerngesundheitsgruppe y vi cómo me pasaba otro formulario para una donación benéfica, la Fundación Kern para la Innovación Médica. Un nombre que sonaba muy noble, hasta que se miraba más de cerca a dónde iba realmente el dinero. Solo tienes que firmarlo, Fiona, dijo Robert Kern sin levantar la vista de su móvil. Es una simple desgravación fiscal. Todo el mundo lo hace. Pero yo había trabajado durante 10 años como directora jurídica. Reconocía el blanqueo de dinero cuando lo veía, aunque llevara un traje de 3 piezas y tuviera mi apellido. No puedo firmar esto, papá. Estas transacciones no coinciden con los gastos de investigación médica legítima. Entonces lo dijo por primera vez. Las palabras que definirían nuestra relación. Eres demasiado blanda para este negocio. Tu madre era igual de débil. Mi madre, la mujer que había construido el imperio farmacéutico, que financiaba todo su imperio, antes de que el cáncer se la llevara cuando yo tenía 22 años. Me había dejado 10 millones de euros en un fondo fiduciario que estaría bloqueado hasta que cumpliera 30 años, a menos que quedara incapacitada médicamente. Las comidas familiares se convirtieron en interrogatorios. ¿Por qué no apoyas el negocio familiar? ¿No entiendes lo que es la lealtad? Mi hermano Jonas, el director financiero, se sentaba en silencio y ahogaba su conciencia en whisky caro, mientras nuestro padre me insultaba llamándome traidora de la familia. Consideraban que mi negativa a participar era una debilidad. Confundían la integridad con la incompetencia. Asumieron que no podía reconocer los límites de la ley solo porque no quería traspasarlos. El fondo fiduciario de mi madre debía ser intocable hasta que yo cumpliera la mayoría de edad, a menos que fuera declarada incapacitada médicamente. Es curioso cómo las cláusulas legales específicas se convierten en profecías. Hay que tener en cuenta el alcance de lo que controlaba Robert Kern. El grupo Kern Health no era solo una red de hospitales. Era un imperio sanitario que abarcaba gran parte del norte de Alemania. 12 hospitales, 3.000 médicos, una facturación anual de 2.800 millones de euros. Mi padre ocupaba 9 puestos en consejos de administración del sector y controlaba participaciones con derecho a voto que lo hacían intocable, o al menos eso creía él. La joya de la corona era la próxima fusión con Rhineland Kliniken, 500 millones de euros que lo habrían convertido en el hombre más poderoso de la medicina del norte de Alemania. El anuncio estaba previsto para el 26 de marzo en la Junta General Anual, un gran evento en el Hotel Bier Jahreszeiten de Hamburgo, donde 200 de los inversores más influyentes del sector sanitario se reunirían para presenciar su triunfo. A pesar de todo, yo seguía trabajando allí. Como directora jurídica, tenía acceso a todos los contratos, todos los documentos de las filiales, todas las decisiones de la junta directiva. La gente me preguntaba por qué me quedaba, por qué me exponía a sus descalificaciones diarias y a sus humillaciones públicas. Solo está aquí por nepotismo, solía decir a los inversores durante las visitas guiadas, mientras yo estaba justo a su lado. Por suerte, ha heredado el dinero de su madre, porque definitivamente no ha heredado su sentido de los negocios. Pero me quedé porque alguien tenía que documentar lo que estaba pasando. Alguien tenía que ser el adulto en una sala llena de niños arrogantes que jugaban con la vida de las personas. Solo la fundación principal había malversado 40 millones de euros en los últimos 5 años. Todavía no podía demostrarlo. El rastro documental era demasiado sofisticado, pero sabía que la fusión con las clínicas Rhineland lo convertiría en el hombre más poderoso de la medicina del norte de Alemania. La ceremonia de la firma era su Super Bowl, su coronación, su confirmación de que incluso
había superado la herencia de mi madre. No tenía ni idea de que se convertiría en su ejecución pública. 15 de marzo de 2024, 20:30 h. Conducía por la A7 de vuelta a casa después de otra jornada de 16 horas en la que había resuelto las agresivas negociaciones contractuales de mi padre. Acababa de empezar a llover, ese tipo de lluvia de marzo que no sé si es nieve o lluvia. Recuerdo cómo los faros de un camión giraron hacia mi carril. El conductor testificaría más tarde que sus frenos fallaron en el asfalto mojado. Tuve quizás 2 segundos para reaccionar, 2 segundos para darme cuenta de que todo iba a cambiar. El impacto hizo que mi Audi derrapara. El conductor del camión dijo que vio cómo mi coche daba 3 vueltas de campana antes de chocar contra la barrera central. La cámara del salpicadero del coche, que venía detrás, lo grabó todo. Más tarde, esto sería la prueba de que no se trataba de un sofisticado fraude al seguro, como los abogados de mi padre insinuaban discretamente a todo el que quisiera escucharles. Los servicios de emergencia me encontraron inconsciente. La sangre brotaba de una herida en la cabeza. Glasgow con Cala, 6 de 15. Traumatismo cráneoencefálico grave. Me trasladaron en helicóptero al Hospital Universitario de Hamburgo-Eppendorf, UKE, el buque insignia de la red de mi padre. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La doctora Sandra Lorenz, jefa de neurología, testificaría más tarde que mi pronóstico inicial era realmente optimista. 70% de posibilidades de recuperación completa, había escrito en sus notas. La paciente muestra fuertes reacciones neurológicas. Recomiendo un protocolo de tratamiento agresivo. Pero eso no fue lo que mi padre escuchó cuando llegó al hospital 4 horas más tarde. 4 horas. Tardó 4 horas en recorrer un trayecto de 20 minutos, porque primero se detuvo para llamar a sus abogados, luego a su equipo de seguros y luego a los miembros de la junta directiva para asegurarles que esta desafortunada situación no afectaría a la fusión. Cuando finalmente entró en la sala de cuidados intensivos, no me preguntó si sentía dolor. No me preguntó por mis posibilidades. Le preguntó 3 veces a Drenz sobre la posibilidad de un estado vegetativo persistente y si los documentos de disposición de mis pacientes estaban debidamente ejecutados. Ya estaba pensando en el fondo fiduciario. Mientras las máquinas me mantenían respirando y mi cerebro luchaba por repararse a sí mismo, Robert Kern calculaba el valor de la muerte de su hija. El accidente no fue la traición. El accidente fue solo la oportunidad que había estado esperando. Lo que mi padre no sabía era que Marcus Schreiber ya estaba allí. Marcus había sido mi abogado personal durante 10 años, desde que empecé a documentar las transacciones cuestionables del Kern Gesundheitsgruppe. No solo era mi abogado, era mi póliza de seguro. 3 años antes, había firmado un documento exhaustivo de representación médica que le daba a Marcus el derecho a estar presente en las decisiones médicas en caso de que yo quedara incapacitado. Estaba escondido en una pila de documentos rutinarios de planificación patrimonial depositados en el Colegio de Abogados de Hamburgo. Mi padre nunca supo que existía. Marcus recibió la llamada del hospital 17 minutos después del accidente. A diferencia de mi padre, acudió inmediatamente. Mientras Robert Kern aún mantenía su primera conferencia telefónica con la junta directiva, Marcus ya estaba en mi habitación de cuidados intensivos con su maletín. En ese maletín había una grabadora digital. En Alemania, la grabación secreta de conversaciones es ilegal, a menos que uno sea parte de la conversación. Sin embargo, yo le había dado a Marcus un consentimiento escrito y certificado por un notario para que representara mis intereses como voz legal en situaciones de emergencia. Otro documento más del que mi padre nunca supo que existía. Me situé en una esquina de la habitación, le conté Marcus más tarde en el juicio. Me presenté al personal médico como la asesora jurídica de la señora Kern y mostré mis documentos. Nadie cuestionó mi presencia. En su mundo, los abogados eran tan habituales en las unidades de cuidados intensivos como los monitores cardíacos. Se sentó allí durante 4 horas, esperando, observando cómo las máquinas respiraban por mí, leyendo mi historial médico, hablando con el Dr. Lawrence sobre mi pronóstico y grabándolo todo. A las enfermeras les caía bien. El Dr. Lawrence diría más tarde que se había interesado por el bienestar de Fiona y el tratamiento del dolor. Le preocupaba la paciente, no solo los papeles. Marcus sabía lo que iba a pasar. Lo habíamos discutido docenas de veces en hipótesis mientras tomábamos un café. Si me pasaba algo, mi padre intentaría quedarse con el dinero. Incluso había bromeado al respecto, pero Marcus no se reía ahora. Él documentaba. Robert Kern entró en mi habitación de cuidados intensivos a las 12:43 de la noche, como si entrara en una reunión de la junta directiva. A pesar de lo tarde que era, su traje estaba perfectamente planchado. Lo flanqueaban 2 abogados. Michael Berger, del Departamento de Derecho Corporativo, y alguien a quien no reconocí. Marcus lo identificó más tarde como David Knoll, un especialista en derecho sucesorio. Informe de situación,
le dijo mi padre al doctor Lawrence. No. ¿Cómo está? No. ¿Se recuperará? Solo informe de situación. El doctor Lawrence esperó profesionalmente su respuesta. Su hija ha sufrido un traumatismo craneal importante, pero sus reacciones neurológicas son alentadoras. Porcentaje de posibilidades de recuperación completa, interrumpió Robert. ¿Aproximadamente por ciento con tratamiento agresivo y sin tratamiento agresivo? La doctora dudó. Señor Kern, no estoy segura de entenderlo. Es una pregunta sencilla. ¿Qué pasa si solo buscamos cuidados paliativos? Marcus pulsó. Grabar. Durante los siguientes 20 minutos, mi padre interrogó al doctor Lawrence sobre los criterios de muerte cerebral, los estados vegetativos y los costes de los diferentes protocolos de tratamiento. Preguntó 3 veces por mi función cerebral, pero ni una sola vez si tenía dolor. Consultó mi seguro médico en su teléfono móvil y calculó las franquicias, mientras yo yacía allí, inaudible, invisible, pero de alguna manera todavía luchando. Tiene un seguro excelente, señaló el doctor Lawrence. Los tratamientos experimentales estarían cubiertos en su mayor parte. No se trata de eso, dijo Robert. Se dirigió a Knoll, el abogado especializado en sucesiones. Consulte los documentos fiduciarios. Se inclinaron sobre una tableta y discutieron el fondo fiduciario de mi madre como si yo ya estuviera muerta. 15 millones de euros, repetían una y otra vez. 15 millones que podrían beneficiar a tantos otros a través de la fundación principal. El fondo pasará a su padre si ella muere sin hijos ni cónyuge, confirmó Knoll, pero solo si ella fallece. En caso de incapacidad permanente, ella seguirá siendo la beneficiaria. Entonces Robert hizo la pregunta que lo destruiría. ¿Qué pasa si ella tiene un testamento vital contra la reanimación de NR? ¿Qué pasa si decidimos no reanimarla en caso de que sufra un colapso? El doctor Lawrence se puso tenso. Señor Kern, su hija está estable. No hay ninguna indicación médica para tal instrucción. Soy su padre. Tengo la autorización médica. De hecho, dijo Marcus en voz baja desde un rincón, hablando por primera vez. No la tiene. La sala quedó en silencio. Mi padre se giró para mirar a Marcus por primera vez. Entrecerró los ojos. ¿Quién demonios es usted? Marcus Schreiber, abogado personal de la señora Kern y asistente médico designado. Levantó los documentos que se habían presentado ante el Estado 3 años atrás. Tengo la misma autoridad en las decisiones médicas mientras ella sea incapaz de actuar. Eso es imposible. Yo soy su padre y su representante designado. ¿Quiere ver los documentos? Robert se sonrojó. Michael Berger le susurró algo al oído con urgencia, pero Robert hizo un gesto con la mano para que se callara. Eso no importa. Como su padre, se deben tener en cuenta mis deseos. Por supuesto, dijo Marcus con calma. Por favor, continúe su reunión con el doctor Lawrence. Solo estoy aquí para observar y asegurarme de que se protejan los intereses de Fiona. Lo que sucedió a continuación fueron 23 minutos de pruebas grabadas, que más tarde se reprodujeron en una sala llena de accionistas. 23 minutos en los que mi padre demostró exactamente quién era. Verá, doctora, dijo Robert. Su tono de voz cambió al que utilizaba para las adquisiciones hostiles. Mi hija no querría vivir como un vegetal. A menudo me ha dicho que valora más la calidad de vida que la cantidad. No está en estado vegetativo, insistió la doctora Lawrence. Su actividad cerebral lo indica, pero podría estarlo mañana, la semana que viene. Estas cosas empeoran, ¿no es así? Sacó su móvil y le mostró algo. He leído sobre casos similares, familias arruinadas por falsas esperanzas. Se gastan millones para mantener vivos los cuerpos cuando la persona ya se ha ido. Señor Kern, su hija tiene un 70% de posibilidades. Déjela ir en paz. No pagaremos los tratamientos experimentales si ese dinero podría salvar el hospital. Piénselo, 15 millones de euros. ¿Sabe a cuántos niños con cáncer podría ayudar eso? ¿A cuántas familias sin seguro? El doctor Lawrence parecía disgustado. ¿Lo propone en serio? Propongo que seamos prácticos y realistas. Mi hija siempre fue práctica. Se volvió hacia Knoll. Prepare los documentos de no reanimar. La doctora tiene que firmarlo. Berger asintió. No, dijo el doctor Lawrence con firmeza. No voy a firmar nada. No hay justificación médica. Robert sonrió. Esa fría sonrisa de directivo con la que había visto destruidas carreras. Tiene razón. No lo firmará. Pero el doctor Becker sí lo hará. Llegará en 1 hora. El doctor Becker, compañero de golf de Robert, que había sido discretamente expulsado de 2 hospitales por violaciones éticas antes de que Robert le consiguiera un puesto en el grupo Kerngesundheitsgruppe. Esto es asesinato médico, dijo Dror Lawrence en voz baja. Es misericordia, respondió Robert y firmó la orden de no reanimar, que el doctor Becker aprobaría más tarde. Déjala ir, no pagaremos la operación. Marcus escuchó cada palabra.
Mi hermano Jonas llegó cuando Robert firmaba los papeles. Jonas siempre había sido el indeciso, lo suficientemente inteligente como para saber cómo era nuestro padre, lo suficientemente débil como para necesitar su aprobación de todos modos. Papá estaba de pie en la puerta observando la escena. Abogados, documentos, la firma de nuestro padre en una sentencia de muerte. ¿Qué está pasando aquí? Tomamos las decisiones difíciles, dijo Robert sin levantar la vista. Alguien tiene que hacerlo. Jonas se acercó a mi cama. Me tocó la mano. La primera persona en esa habitación que realmente me tocó, como si aún fuera un ser humano. Las enfermeras dijeron que respondía bien. Las enfermeras no son médicas, dijo Robert. Papá, quizá deberíamos esperar. Robert levantó la cabeza de golpe. ¿Esperar qué? ¿A que empeore? ¿A que se rompa la fusión porque la junta directiva piense que no puedo manejar una crisis familiar? Se levantó y se acercó a Jonas. Quieres mantener tu puesto, ¿verdad? Director financiero de la nueva entidad fusionada. No pude ver la cara de Jonas, pero Marcus la describió más tarde, el momento en que mi hermano prefirió la oficina de su hermana o a la suya. Ella dijo una vez que no quería que la mantuvieran con vida artificialmente, dijo Jonas en voz baja. La mentira le salió con tanta facilidad. Yo nunca había dicho eso. De hecho, en una de nuestras raras conversaciones sinceras, había afirmado lo contrario. Ya ves, Robert volvió a dirigirse a Drens. Incluso su hermano está de acuerdo, pero Jonas aún no había terminado con su conciencia, el fideicomisario. Pero mamá quería que Fiona lo recibiera. Tu madre está muerta, dijo Robert sin rodeos. Y ese dinero podría salvar a la empresa de la investigación de Renania. Investigación de Renania, eso era nuevo. Marcus lo anotó. Jonas firmó como testigo del testamento vital. Más tarde me diría que se había convencido a sí mismo, que era solo temporal, que despertaría antes de que pasara nada. Solo 6 meses antes me había pedido prestados 2 millones de euros, dinero que le había dado para salvar su casa de la subasta forzosa. Algunas traiciones cuestan 30 monedas de plata. La mía costó 2 millones de euros y un título de director financiero. 18 de marzo de 2024, 5:47 de la mañana. Abrí los ojos. Luz brillante y el sonido de un monitor cardíaco. La primera cara que vi fue la de la doctora Lawrence, que realmente jadeaba. No intente hablar, me dijo con lágrimas en los ojos. Está intubado. Simplemente apriete mi mano si me entiende. La apreté. Las siguientes horas fueron confusas. Pruebas, escáneres y una excitación médica apenas disimulada. Una recuperación milagrosa, repetían una y otra vez. Funciones neurológicas mejores de lo esperado. La doctora Lawrence no podía ocultar su alivio o su enfado por lo que casi había sucedido. Marcus apareció al mediodía, después de que me quitaran los tubos y pudiera hablar con un susurro ronco. Cerró la puerta, sacó su móvil y me puso una grabación. La voz de mi padre llenó la habitación. Déjenla ir, no pagaremos la operación. Escuché cada minuto. Escuché a mi padre calcular mi valor. Escuché a mi hermano mentir sobre mis deseos. Escuché cómo vendían mi vida por dinero y fusiones. 3 neurólogos independientes han revisado sus documentos, dijo Marcus en voz baja. La doctora Hannah Bergman, de la Charité de Berlín, el doctor Thomas Ritter, de la Clínica Universitaria de Essen, y el doctor Kaiser, de la Clínica LMU de Múnich. Los 3 confirmaron que nunca cumplieron los criterios médicos para una orden de no reanimación. Hice certificar sus informes ante notario. La fusión, susurré. Solo quedan 8 días, el 26 de marzo. Intenté incorporarme, pero la habitación daba vueltas. Tiene que recuperarse, interrumpió la doctora Lawrence, que entró con un expediente. Y tiene que tener cuidado. Su padre le dice a todo el mundo que tiene importantes deficiencias cognitivas. Ya ha solicitado la tutela de emergencia. En ese momento tomé la decisión. Miré a Marcus, luego a la doctora Lawrence. Entonces le daremos lo que espera. Doctora, si alguien pregunta por mi estado. Ella lo entendió al instante. Pérdida significativa de memoria a corto plazo, confusión, dificultad para pensar de forma compleja. Marcus sonrió con tristeza. ¿Cuánto tiempo necesitas para fingir la discapacidad? Días. Hasta la Junta General. Cuando Robert vino a visitarme esa tarde, le di exactamente lo que quería ver. Lo miré con los ojos desenfocados y me esforcé por recordar su nombre. Papá, dije vacilante, como si estuviera adivinando. ¿Eres mi papá? El alivio en su rostro era obsceno. Sí, cariño, estoy aquí. Has tenido un accidente. No lo recuerdo. Todo está borroso. Dejé que mis palabras se volvieran ligeramente indistintas. ¿Te has ocupado de mí? Por supuesto, lo he arreglado todo. Sacó unos papeles, documentos de tutela. Solo tienes que descansar. No te preocupes por cosas complicadas. Miré los papeles con fingida confusión. No entiendo estas palabras. Están todas mezcladas. Detrás de Robert, la doctora Lawrence apretó la mandíbula. Ella había visto mis
pruebas neurológicas reales. Mis funciones cognitivas estaban al 98%. Durante los 3 días siguientes desempeñé mi papel. Cuando llegó el perito psiquiátrico, por supuesto un colega del Dr. Becker, suspendí estrepitosamente todas las pruebas de razonamiento complejo, pero aprobé las sencillas lo justo para no levantar sospechas. No podía recordar la fecha, pero sabía mi nombre. No podía resolver operaciones matemáticas sencillas, pero reconocía caras. Mientras tanto, Marcus trabajaba 18 horas al día. Cada noche, después del horario de visitas, volvía con archivos cifrados en su tableta. Nos comunicábamos a través de una aplicación de mensajería segura que en mi móvil parecía un programa de meditación. El juzgado de primera instancia de Hamburgo Mitte ha autenticado la grabación, escribió. La jueza Petra Force ha firmado la verificación. Investigación de Renania, le respondí. Boffin investiga transacciones sospechosas antes del anuncio de la fusión. Tu padre necesita este acuerdo para cubrir pérdidas. Las piezas encajaban. Robert había utilizado el grupo Kerngesundheit como su hucha personal, suponiendo que la fusión borraría las pruebas, pero necesitaba capital para cerrar el trato. 15 millones de euros de capital. Audiencia de tutela el lunes, escribió Marcus. El juez es Roland Gross, 10 años jugando al golf con su padre todos los domingos. Sonreí débilmente a la enfermera que entró, dejé caer inmediatamente mi teléfono móvil y miré a mi alrededor confundida. ¿Dónde estoy?, le pregunté. ¿Es esto un hotel? Ella me acarició la mano con compasión, pobre alma, pero cuando se marchó, volví a coger mi móvil. Consígueme toda la información sobre la fusión, todos los documentos, todos los correos electrónicos ya están listos. Sus códigos de acceso siguen funcionando. Creen que están demasiado afectados para usarlos. Lo siento, papá. No recuerdo el accidente. Tú te encargaste de todo. Si alguna vez te ha traicionado alguien que debería haberte protegido, entenderás por qué no pude enfrentarme a ti directamente. Las pruebas tenían que ser irrefutables y la revelación tenía que ser pública. ¿Alguna vez ha tenido que planear estratégicamente su reacción ante una traición? Hágamelo saber en los comentarios y haga clic en me gusta si quiere que se haga justicia. El 20 de marzo, a las 9 de la mañana, Robert solicitó la tutela financiera de emergencia. La solicitud me describía como una tragedia. Hija querida, mente brillante destruida, incapaz de administrar el complejo fondo fiduciario que dejó mi madre. Deterioro cognitivo significativo tras un traumatismo cerebral, decía la solicitud. Incapaz de comprender conceptos financieros básicos, requiere intervención inmediata para proteger los activos. El juez Roland Gross, compañero de golf de Robert desde hacía 15 años, fijó la vista para el 25 de marzo, un día antes de la Junta General. La fecha no era casual. El Dr. Becker había presentado un informe psiquiátrico en el que se afirmaba: muestra una grave disfunción ejecutiva, incompatible con la toma de decisiones financieras. Me examinó durante exactamente 12 minutos, la mayor parte de los cuales los pasó hablando por teléfono. Su informe tenía 8 páginas, pero la verdadera revelación vino de los documentos financieros adjuntos a la solicitud. Robert ya había preparado los documentos de transferencia para mi fondo fiduciario, fechados con antelación al 25 de marzo. El dinero debía ir directamente al fondo de emergencia del grupo Kerngesundheitsgruppe, un fondo de sobornos que llevaba 2 años investigando. Ya ni siquiera intenta ocultarlo, dijo Marcus durante su visita oficial. Hablábamos en clave, porque sabíamos que probablemente la sala estaba vigilada. Su padre está muy preocupado por su recuperación. Le agradezco su ayuda, respondí distraídamente. No entiendo por qué hay tantos papeles. Marcus dejó una carpeta en mi mesilla de noche, supuestamente tarjetas de recuperación de compañeros de trabajo. En ella había declaraciones juradas de 3 enfermeras que habían presenciado mis conversaciones claras cuando Robert no estaba presente. Todas ellas certificadas por un notario, todas decían lo mismo. La administración les había encargado que apoyaran la evaluación del estado de la señora Kern por parte de la familia. Esa noche, Robert trajo a la doctora Petra Vogt, una especialista en psiquiatría que realmente tenía ética. Pasó 2 horas conmigo y me hizo pruebas legítimas. Fallé espectacularmente en todas ellas, pero vi cómo fruncía el ceño al comparar mis respuestas con los escáneres de mi cerebro. La actividad neurológica no se corresponde con el comportamiento, le dijo a Robert. Las lesiones cerebrales son impredecibles, respondió él. Seguro que ha visto casos en los que los escáneres eran mejores que la realidad. Así era. Pero ella también solicitó mis historiales médicos anteriores, los de antes del accidente. Marcus ya se había encargado de que los recibiera, incluidas mis evaluaciones cognitivas perfectas de mi revisión médica anual 6 meses antes. La evaluación psiquiátrica estaba programada para el 25 de marzo, un día antes de la Junta General. Mientras yo hacía el papel de hija destrozada,
Marcus construía nuestro caso con precisión quirúrgica. El ingreso en la UCI era solo el principio. El 25 de marzo teníamos un expediente médico de 47 páginas que destruiría cualquier afirmación de que mi orden de no reanimar estaba médicamente justificada. La doctora Hannah Bergman, de la Charité de Berlín, escribió: la paciente no muestra ningún síntoma que cumpla los criterios para la retirada del tratamiento. La Glasgow Comala mejoró de 6 a 14 en 48 horas, una curva de recuperación del libro. El doctor Thomas Ritter, de la Clínica Universitaria de Essen, fue el director. El testamento vital firmado el 15 de marzo parece estar motivado por factores ajenos al bienestar de la paciente. La doctora Lena Kaiser, del Hospital Universitario LMU de Múnich, dio el golpe de gracia. En mis 30 años de carrera, nunca había visto una orden de no reanimar para un paciente con indicadores neurológicos tan positivos. Esto constituye una grave violación de la ética médica. Pero el error médico fue solo el entrante. El plato principal fueron las violaciones de la normativa de protección de datos de los pacientes. N. Robert había compartido mi información médica con 6 miembros de la junta directiva, 2 socios de fusión y 3 inversores, todo para asegurarles que la situación no afectaría a la estabilidad de la empresa. Cualquier divulgación no autorizada se castiga con una multa de 50.000 euros. Pero lo que era aún más importante, cada infracción demostraba una tendencia a tratar mi crisis médica como una oportunidad de negocio. Marcus había certificado todo ante notario en el juzgado de primera instancia de Hamburgo-Mitte. La jueza Petra Voss, que no tenía ninguna relación con la red del club de campo de Robert, confirmó personalmente la autenticidad de la admisión en la UCI. «Esto es punible», le dijo a Marcus de manera extraoficial. Criminal, no solo civil, la BaFin también había mostrado interés. Las transacciones sospechosas previas al anuncio de la fusión se atribuyeron a cuentas de la Fundación Kern. Robert había realizado operaciones con información privilegiada, con fondos de la fundación, y esperaba que la fusión borrara sus huellas. Los 15 millones de euros de mi fondo fiduciario habrían reemplazado lo que había robado. Descubrimos algo más en los estatutos del grupo Kern Health. Artículo 7. Apartado 3. Cualquier miembro de la junta directiva que sea declarado culpable de negligencia profesional o de un grave incumplimiento del deber de lealtad deberá ser destituido de su cargo en un plazo de 24 horas, tras la decisión de la junta directiva. Se requería una mayoría de 2/3. Con 5 miembros en la junta directiva, necesitábamos 6. Marcus se había puesto en contacto discretamente con 3 miembros independientes de la junta directiva: la doctora Elizabeth Chang, el profesor Michael Torres y Sandra Williams, todos ellos cada vez más preocupados por las tácticas cada vez más agresivas de Robert. Aceptaron examinar nuestras pruebas antes de la Junta General. Cada infracción de las normas de protección de los pacientes conllevaba una multa de 50.000 euros, pero eso no era nada comparado con lo que estaba por venir. El 23 de marzo lo teníamos todo: pruebas médicas, documentación legal, pruebas financieras de malversación y una sala llena de testigos que se reunirían 3 días después. La Junta General estaba prevista para el 26 de marzo, a las 14:06 horas en el gran salón de baile del Hotel Biergartenseiten de Hamburgo. 2 de los inversores más poderosos del sector sanitario se reunirían para presenciar lo que Robert denominó el acuerdo de la década. Las clínicas Rhineland Kliniken pagarían 500 millones de euros por una participación del 60% en el grupo Kerngesundheitsgruppe, creando así la mayor red sanitaria del norte de Alemania. La presentación constaba de 90 diapositivas con pronósticos triunfales, recomendaciones entusiastas y sinergias estratégicas. Robert había ensayado su presentación de 1 minuto durante semanas. El Handelsblatt, el Hamburger Abendblatt y el Erste Zeitung habían confirmado su asistencia. Bloomberg TV retransmitiría parte del anuncio en directo. No se trataba solo de un negocio. Era la coronación de Robert como rey de la medicina del norte de Alemania, algo que los participantes desconocían. 3 días antes, la BaFin había iniciado una investigación formal. Las transacciones sospechosas que Marcus había descubierto eran solo la punta del iceberg. El equipo de diligencia debida de las clínicas Rhineland también había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas de la fundación principal. El 24 de marzo hice un movimiento calculado. Llamé a Robert desde mi cama del hospital y fingí estar débil y confusa. Papi, el simpático abogado, dice que mañana hay una reunión importante. Algo sobre unos papeles. No te preocupes, cariño. Yo me encargaré de todo en la audiencia de tutela. Ah, vale. ¿Vas a tener otra reunión? Siempre tienes reuniones tan importantes. Se rió con esa risa condescendiente que había escuchado toda mi vida. Sí, princesa. El martes es el gran día de papá. El mayor acuerdo de todos. ¿Puedo ir? Quiero ver lo importante que eres. Hubo una pausa.
luego el cálculo en su voz. Por supuesto que puedes venir, cariño. Que todo el mundo vea que estás bien cuidada. Siéntate en primera fila y apoya a tu familia. Perfecto. Me quería allí como accesorio. La hija trágicamente discapacitada, cuya crisis médica él gestionaba con tanta nobleza. La imagen sería perfecta para él. El padre devoto capaz de superar una tragedia personal y al mismo tiempo lograr victorias empresariales. Marcus presentó los documentos para mi participación como parte de mi reintegración terapéutica en entornos familiares. El Dr. Lawrence lo respaldó con una nota sobre el estímulo positivo para la recuperación. Esta fusión debería ser su mayor éxito, pensó. La lista de invitados era como el quién es quién de los actores del sector sanitario. Todos los que tenían rango y nombre estarían allí para presenciar el mayor triunfo de Robert Kern. Presenciarían algo, pero no lo que él pensaba. 25 de marzo, 22, Ontacocha. Mientras Robert celebraba el éxito de la audiencia de tutela con champán en el Barlon, yo estaba sentado con Marcus en mi habitación del hospital, firmando los documentos más importantes de mi vida. El juez Gross había decidido, tal y como esperábamos, otorgar la tutela financiera completa a Robert, con efecto inmediato, pero ya lo habíamos previsto. Marcus había presentado un recurso ante el Tribunal Superior Regional 90 minutos antes del comienzo de la audiencia, alegando un conflicto de intereses judicial. El recurso se vería en 72 horas, mucho después de la Junta General. Tu padre ya ha ordenado la transferencia del fondo fiduciario, dijo Marcus, mostrándome la pantalla de su ordenador portátil. Mañana, a las 9 de la mañana, se transferirán 10 millones. Que así sea, dije, y firmé con perfecta precisión un documento titulado Rechazo de la tutela, declaración de competencia mental. Un notario que no tenía ninguna relación con el grupo Kerngesundheitsgruppe lo certificó y selló. También habíamos enviado correos electrónicos cifrados a los 3 miembros independientes de la junta directiva con un mensaje sencillo. Por favor, asistan a la reunión de mañana con la mente abierta. Se presentarán documentos sobre infracciones graves de cumplimiento normativo. La doctora Elizabeth Chang respondió en menos de una hora. Estaré allí. Profesor Michael Torres, preocupado por los últimos acontecimientos. Participaré. Sandra Williams. Ya era hora de que alguien dijera algo. 3 estaban garantizados. Necesitábamos 3 más para la mayoría de 2/3. Robert me llamó a la 1 de la madrugada, ebrio de éxito. Mañana, princesa, todo cambiará. Tu madre nunca entendió las visiones. Solo acumulaba dinero. Pero yo construiré algo que importe. Eso es bonito, papi, dije, añadiendo confusión a mi voz. ¿Habrá globos? Él se rió. Claro, cariño. Todos los globos que quieras. Después de que colgara, miré a Marcus. Acaba de admitir que considera el dinero de mi madre como suyo. Anotado, confirmó Marcus, añadido al expediente. La doctora Lawrence vino a medianoche con mis papeles de alta. Medicamente autorizado, dijo en voz alta para que todos la oyeran, y luego en voz más baja. Hazle pasar un infierno. Esa noche no dormí. En su lugar, revisé cada prueba, cada documento, cada grabación, 47 páginas de informes médicos, minutos de audio, 4 violaciones confirmadas de la privacidad del paciente, 3 años de documentación de malversación. Mañana, o lo pierdo todo yo, o lo pierde él. No hay término medio. A las 6 de la mañana del 26 de marzo, me puse el traje azul oscuro que mi madre me había comprado para mi primer día como directora jurídica. Era hora de poner fin a esto. 26 de marzo, 14 Unstaka. El gran salón de baile del hotel Bierhauszeiten de Hamburgo era un monumento al poder empresarial. Las lámparas de cristal proyectaban una luz dorada sobre 200 élites del sector sanitario. La delegación de la clínica Rhineland ocupaba toda la zona izquierda. 25 ejecutivos que habían volado desde Renania. El Handelsblatt había enviado a su principal periodista especializada en salud. El equipo de cámaras de Bloomberg TV se preparaba para la retransmisión en directo. Yo estaba sentada en primera fila con mi traje azul oscuro y una sonrisa que todos consideraban ausente. Robert me había colocado en el lugar perfecto, lo suficientemente cerca como para que me compadecieran, lo suficientemente lejos como para no molestar. Jonas estaba sentado a mi lado, incómodo con su mejor traje de director financiero, y de vez en cuando me acariciaba la mano como si fuera un niño. «Quédate quieto», me susurró. «Pronto habrá terminado». No tenía ni idea de lo acertado que estaba. Robert subió al escenario a las 14:15 y dominó la sala con autoridad. La pantalla de presentación mostraba el logotipo del grupo Kerngesundheitsgruppe fusionado con el de Rhineland Kliniken, una promesa para el futuro. «Señoras y señores, hoy hacemos historia», comenzó diciendo. 500 millones de euros, 3.000 médicos, 12 hospitales,
que se ampliarán a 20. Esta fusión no es solo un negocio, es una revolución en la atención al paciente. El público aplaudió. Varios miembros de la junta directiva asintieron con la cabeza. Los directivos de Rhineland Kliniken sonrieron con su sonrisa de negocios. Durante 35 minutos, Robert pintó su obra maestra. Previsiones de ingresos que se disparaban, mejoras de eficiencia que cambiarían la medicina, el trabajo sin ánimo de lucro de la Fundación Kern, 40 millones de euros para comunidades necesitadas. Lo observé mientras se ganaba a la sala. Este hombre que había firmado mi sentencia de muerte por dinero. Solo mencionó a mi madre una vez, brevemente, basándose en el legado farmacéutico de mi difunta esposa. Luego pasó a sus propios logros. En cuestión de minutos alcanzó el clímax. Antes de firmar estos documentos históricos, me gustaría agradecer el apoyo de mi familia en los últimos retos. La recuperación de mi hija. Mi hija Fiona, tras su trágico accidente, nos recuerda que la atención sanitaria es algo personal, no solo profesional. 200 rostros se volvieron hacia mí con fingida compasión. Las cámaras enfocaron. Era su momento de puesta en escena perfecta. El padre devoto, el titán empresarial, el visionario de la atención sanitaria. Me levanté. «Gracias, papá», dije. Mi voz resonó perfectamente en la sala acústicamente diseñada, clara, nítida, sin un atisbo de impedimento. Tengo algo más que añadir en lo que respecta al aspecto personal de la asistencia sanitaria. La sonrisa de Robert se congeló. «Cariño, deberías descansar». Estoy perfectamente descansado. De hecho, tengo que plantear una cuestión de ética médica antes de que se firmen estos documentos. Me dirigí al escenario. Marcus se levantó de su asiento en la tercera fila con una carpeta de cuero. La sala se quedó en silencio. 200 pares de ojos se fijaron en mí. Robert se sonrojó. «No estás bien el accidente. Estoy lo suficientemente bien como para saber lo que has hecho en esta sala de cuidados intensivos, papá. Estoy cognitivamente intacto, legalmente capaz de actuar, y plenamente consciente de que firmaste un testamento vital contra la reanimación mientras estaba en coma para robar mis 15 millones de euros de fondos fiduciarios». Un murmullo recorrió la audiencia. La Rhinelandation intercambió miradas inquietas. Un ejecutivo ya estaba escribiendo frenéticamente un mensaje. «Son alucinaciones provocadas por su lesión en la cabeza», dijo Robert, pero tenía el sudor en la frente. «Que alguien llame a Marcus, por favor», grité. «Las pruebas, por favor». Marcus caminó por el pasillo central como un fiscal que se acerca al estrado del juez. Levantó la carpeta para que todos pudieran verla. 47 páginas de documentación médica, 3 informes neurológicos independientes y 23 minutos de audio. Grabado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Hamburgo-Eppendorf. No se puede grabar sin consentimiento. Michel Berger, el abogado de Robert, se levantó de la zona de la junta directiva. «Eso es ilegal». «Efectivamente», dijo Marcus con calma. «La señora Kern dio su consentimiento por escrito hace 3 años para la grabación con fines médicos, certificado por notario, presentado al Estado, totalmente legal según la legislación alemana». Cogí el micrófono del estrado. Mi padre se quedó paralizado, calculando sus opciones: huir, quedarse, luchar, mentir. Antes de reproducir la grabación, «Alan», dije dirigiéndome a la sala, «déjenme exponer los hechos médicos. El 15 de marzo tuve un accidente de coche. Lesión cerebral traumática en la escala de Glasgow de 6. Para el 17 de marzo había mejorado a 14. 3 neurólogos independientes de la Charité de Berlín, la Clínica Universitaria de Essen y la Clínica LMU de Múnich confirmaron que tenía un 70% de posibilidades de recuperarme por completo. Hice clic en el mando a distancia y sustituí las diapositivas de Robert por documentos médicos. Pero el 15 de marzo, solo 4 horas después de mi accidente, mi padre firmó una orden de no reanimar. La razón: permítanme citar la grabación que van a escuchar en unos momentos. Marcus conectó su móvil al sistema de sonido. La acústica perfecta del salón de baile transmitía cada palabra. «Déjenla ir en paz. No pagaremos los tratamientos experimentales si ese dinero podría salvar el hospital. Entonces, Clara, 15 millones de euros. ¿Sabe a cuántos niños con cáncer podría ayudar eso? Y por último, el golpe de gracia. El fondo fiduciario pasará a su padre si ella muere sin hijos ni cónyuge». La sala estalló. Los miembros de la junta directiva se levantaron de un salto. Los ejecutivos de Renania ya se apresuraban hacia las salidas. Alguien gritó: «¡Esto es un asesinato médico!». Robert agarró el micrófono, pero 2 guardias de seguridad, los mismos que había llamado para mí, se adelantaron. Parecían confundidos y no sabían muy bien a quién proteger o a quién sacar. «Esto se está sacando de contexto», gritó Robert por encima del caos. «Entonces reproduzcamos los 23 minutos», dije con calma. «Dejemos que todos escuchen el contexto completo.
El equipo de Renania abandonó la sala en el minuto 37. La fusión murió en el minuto 38. Ese fue el momento en el que todo cambió. Cuando has reunido todas las pruebas y has elegido tu campo de batalla, ya no hay vuelta atrás. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien poderoso que te ha hecho daño, sabes lo que se siente. Comparte tu historia en los comentarios. Los leo todos. Y si te gusta, suscríbete para leer más historias de justicia. La grabación completa sonaba como un canto fúnebre para el imperio de Robert Kern. Cada palabra, cada cálculo, cada frío rechazo de mi vida resonaba a través del sistema de sonido premium del Gran Balsa. Ahora está estable, pero estas cosas pueden empeorar, dijo la voz de Robert. Es mejor dejar que la naturaleza siga su curso. La voz del Dr. Lawrence era profesional, pero claramente preocupada. Señor Kern, su hija muestra una notable mejoría neurológica. Doctora, entiendo de medicina. Dirijo 12 hospitales. A veces lo más amable es dejarla ir. El público escuchaba en silencio horrorizado mientras mi padre discutía mi vida como si fuera una partida presupuestaria. Varias personas lo grabaron con sus teléfonos móviles. La cámara de Bloomberg lo captó todo. Pero lo peor llegó en el minuto 18. La voz de Jonas. Papá, quizá deberíamos esperar. Robert, quieres mantener tu puesto de director financiero en la empresa fusionada, ¿verdad? Entonces deja de fingir que te importa. Ambos sabemos que necesitas este acuerdo para cubrir tus deudas. Jonas, que estaba sentado en la primera fila, se había quedado pálido como la cera. Su complicidad era ahora de dominio público. Cuando terminó la grabación, el silencio era ensordecedor. Entonces, Sandra Williams, miembro de la Junta Directiva, se puso de pie. Solicita una reunión de emergencia de la Junta Directiva de conformidad con el artículo 7, sección 3, de los estatutos de la empresa. Segundo voto, dijo inmediatamente la doctora Elizabeth Chang. No puede hacer eso durante una junta general, protestó Robert. De hecho, sí podemos, dijo el profesor Michael Torres poniéndose de pie. Cuando se presentan pruebas de negligencia por parte de un miembro de la junta directiva, la junta tiene el deber de actuar de inmediato. Los nuevos miembros de la junta directiva deliberaron en un lado de la sala. Robert se quedó solo en el estrado. Su presentación sobre la fusión seguía proyectándose detrás de él. Un monumento a lo que nunca sería. «¡Esto es una trampa!», gritó al micrófono, dirigiéndose desesperadamente al público que quedaba. «Es evidente que mi hija está siendo manipulada». «¿Por quién?», pregunté. «Por los 3 neurólogos independientes, por el juzgado de primera instancia de Hamburgo, que ha autenticado la grabación, o por la BFIN, que investiga sus operaciones con información privilegiada a través de la Fundación Kern». Esta última revelación provocó otra onda expansiva en la sala. Varios inversores se apresuraron a salir, con los teléfonos pegados a la oreja. Sin duda, llamaban a sus abogados. La periodista del Handelsblatt se acercó a mí. «Señora Kern, ¿confirma la participación de BaFin?» «Confirmo que mi padre ha intentado matarme por dinero», dije claramente, sabiendo que cada palabra aparecería en los titulares del día siguiente. Todo lo demás se revelará a su debido tiempo. La junta directiva volvió a reunirse. Sandra Williams habló en su nombre, por decisión unánime de 8-1. El señor Kern votó a favor de sí mismo. Robert Kern es destituido con efecto inmediato como director general del grupo Kern Health por graves violaciones de la ética médica y del deber de lealtad. El director general de Rhinelandation se puso de pie. Las clínicas Rhineland se retiran formalmente de todas las negociaciones de fusión con efecto inmediato. Cuando los servicios de seguridad acompañaron a Robert fuera de su propia celebración, las acciones del Gesundheitsgruppe habían caído un 47%. 230 millones de euros en valor bursátil se esfumaron en menos de una hora. «Conflicto máximo», gritó Robert desesperado. «Esta es mi empresa, mi legado». «No», dije en voz baja. «Se construyó con el dinero de mi madre y morirá con tu equipo». Las consecuencias fueron rápidas e implacables. 2 horas después de reproducir la grabación, la Clínica Universitaria de Hamburgo-Eppendorf suspendió los privilegios médicos del Dr. Becker hasta que se completara la investigación. El Colegio de Médicos de Hamburgo inició una investigación formal sobre el testamento vital. La Fiscalía General abrió una investigación penal, pero las consecuencias inmediatas fueron igualmente devastadoras. 4 infracciones de la protección de datos de los pacientes, de 70 euros cada una, supusieron multas personales de 2.000 euros para Robert, y esas eran solo las sanciones federales. El Estado podía añadir otras más.
Cada miembro de la junta directiva, al que había informado ilegalmente sobre mi estado de salud, podía demandarlo por daños y perjuicios, ya que la divulgación no autorizada de información lo hacía potencialmente responsable. A las 10 de la mañana, 8 de los nuevos miembros de la junta directiva habían presentado sus votos para la destitución permanente de Robert. Al noveno, el propio Robert, se le retiró el derecho a voto debido a las infracciones éticas. Marcus lo tenía todo preparado. En el momento en que la junta directiva votó, presentó los documentos al secretario de Estado. También presentó denuncias penales ante la policía de Hamburgo por intento de homicidio por negligencia médica. Las pruebas son abrumadoras, me dijo la comisaria jefe Patricia Weber esa noche. La grabación por sí sola sería suficiente, pero con la documentación médica, su padre podría enfrentarse a una acusación por intento de homicidio. La policía llegó a las 19:00 con una orden de registro a la sede del grupo Kerngesundheitsgruppe. Confiscaron documentos del servidor y congelaron las cuentas de la Fundación Kernstiftung. Los 40 millones de euros en donaciones se rastrearían transacción por transacción. Jonas me encontró en el vestíbulo del hotel después de la reunión. Tenía el rostro gris por la conmoción y la vergüenza. Fiona, tú firmaste el testamento vital como testigo, le dije simplemente. Mentiste sobre mis deseos. Pensé que ibas a morir de todos modos. Papá dijo que los médicos... Papá mintió. Y tú le creíste porque era más fácil que enfrentarte a él. Sacó su móvil y me mostró un mensaje. Ya he presentado mi dimisión como director financiero. Testificaré si me necesitas. Sobre todo, el fraude, el uso de información privilegiada, todo. Tu testimonio no te salvará de ser procesado, le informó Marcus. Pero cooperar podría reducir tu pena. Jonas asintió y parecía más mayor que sus 35 años. Lo sé, lo siento, Fiona. Debería haberte protegido. Sí, dije, deberías haberlo hecho. Al cierre de la sesión, el grupo Kern Health había perdido el 7% de su valor. La junta directiva nombró a la doctora Sandra Lawrence directora general interina, la misma doctora que se había opuesto a mi testamento vital. Era una justicia poética. Artículo 7, apartado 3. Todo miembro de la junta directiva que sea declarado culpable de negligencia médica deberá ser destituido en un plazo de 24 horas. La destitución de Robert Kern se completó en menos de 6 horas. La edición matutina del Hamburger Abendblatt titulaba con un titular que definiría el legado de Robert Kern. Escándalo del director médico. Instrucción DNR. Intento de asesinato por millones. El Handelsblatt fue más cauteloso, pero igualmente devastador. El director general del grupo sanitario Kerngesundheitsgruppe, destituido tras grabarse intentando dejar morir a su hija para heredar. La cobertura de Bloomberg TIFA incluyó el video de la Junta General. Mi revelación clara y serena contrastaba con las desesperadas negativas de Robert. El clip se hizo viral en cuestión de horas, con 3 millones de visitas al mediodía. DNR-SAL fue tendencia a nivel nacional, pero no solo en las grandes agencias de noticias. Los bloques de ética médica analizaron cada segundo de la grabación. Los analistas jurídicos debatían sobre los cargos penales en las noticias por cable. El foro de asesoramiento jurídico de Reddit tenía un hilo con más de 10.000 comentarios. Muchos procedían de trabajadores sanitarios que compartían sus propias historias de terror sobre decisiones médicas basadas en el lucro. El Colegio de Médicos de Hamburgo emitió una declaración sin precedentes a mediodía. Las acciones descritas en el caso Imphal constituyen la violación más atroz de la ética médica que hemos investigado. Estamos revisando todas las órdenes de no reanimar emitidas en los últimos 5 años en los centros del grupo Kerngesundheit. Se han marcado 47 casos para su revisión inmediata. 3 clínicas Kern anunciaron la rescisión de sus acuerdos de cooperación al final del día. El sindicato de enfermería exigió un voto de censura. Los estudiantes de medicina de la Universidad de Hamburgo iniciaron una petición para eliminar el nombre de Robert del Auditorio Kern, que por supuesto había construido con 5 millones de euros de fondos de la fundación. El BaFin amplió su investigación. El uso de información privilegiada fue solo el principio. Encontraron sociedades ficticias en las Islas Caimán, sobornos camuflados como honorarios de consultoría y casi 3 millones de euros retirados de la Fundación Kern durante 7 años. La doctora Lawrence, directora general interina, celebró una rueda de prensa de emergencia a las 16 horas. El grupo Kern Health se compromete a la total transparencia y a la reforma ética, anunció. Cooperamos plenamente con todas las investigaciones y estamos implementando cambios inmediatos en nuestros procedimientos de supervisión. Cada instrucción DNR de nuestro sistema será revisada por un comité independiente. Un periodista preguntó por mí. ¿Volverá la señora Kernata a su puesto de directora jurídica?
La señora Kern se está centrando en su recuperación y en su propio bufete de abogados, respondió con cautela el doctor Lawrence. Respetamos su decisión de distanciarse de la organización durante esta transición. Distanciarme era una forma diplomática de decirlo. La verdad era que no quería volver a poner un pie en un edificio de Kern. Al cierre de la sesión bursátil, las acciones se habían estabilizado en un 53% de su valor antes del escándalo. Se habían esfumado 230 millones de euros de valor bursátil. El patrimonio personal de Robert, que antes ascendía a millones de euros, ahora valía 24 millones y estaba congelado por orden federal. Cuando terminó el ciclo de noticias, Robert Kern no solo estaba arruinado, sino que era radioactivo. Ningún hospital de Alemania volvería a contratarlo jamás. Jonas vino a mi apartamento 3 días después de la Junta General. Parecía que no había dormido desde entonces. Llevaba una caja llena de documentos y una carta de despido que ya era de dominio público. He pensado en mamá, dijo. Estaba en mi puerta porque no le había invitado a pasar. Me pregunto qué pensaría ella de lo que hemos llegado a hacer. De lo que tú y papá habéis llegado a hacer, le corregí. Yo nunca he cambiado. No, tú no. Dejó la caja en el suelo. Son todos los registros que he llevado en secreto. Cajas negras, conversaciones grabadas, correos electrónicos. Papá no sabe que los he guardado. Durante 3 años lo llamaba mi seguro de vida. Y ahora me los das, después de que casi muera. Se le quebró la voz. Debería haberte protegido en esa sala de cuidados intensivos cuando papá firmó esos papeles. Sabía que estaba mal, pero estaba tan endeudado, tan dependiente de su aprobación que me convencí a mí mismo de que mi vida valía menos que tu deuda. Sí. Me miró a los ojos por primera vez y tendré que vivir con eso el resto de mi vida, pero al menos puedo intentar compensarlo. Testificaré contra él, contra toda la red de corrupción. Aceptaré cualquier castigo que me impongan. Miré a mi hermano. Lo miré de verdad. Había adelgazado. Le temblaban ligeramente las manos. El chico dorado, el director financiero, había desaparecido, sustituido por alguien que por fin se había visto a sí mismo con claridad y no podía soportar lo que veía. Los 2 millones de euros que te presté, le dije. ¿Qué ha pasado con ellos? Deudas de juego. La adicción de tu padre no es solo el poder. La mía era intentar seguirle el ritmo a su estilo de vida. Sacó su móvil y me mostró un comprobante de transferencia. Lo he liquidado todo. Mi casa, mis coches, mi cartera. Tendrás tus 2 millones de euros antes del cierre de hoy. Y luego me iré. Voy a cambiarme el nombre. Quizás empiece de nuevo en algún lugar donde nadie conozca el nombre Kern. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Sé que no puedes perdonarme. Yo tampoco me perdonaría, pero quería que supieras que cuando dije que deberían haberte dejado morir, en realidad me refería a la parte de mí que tenía que morir, la parte que te prefirió a él. No le perdono, pero cogí la caja. Debería haberte protegido, repitió. Sí, asentí. Deberías haberlo hecho. 27 de marzo, 9 de la mañana. La sala de conferencias de la planta 42 de la sede central del Kern Gesundheitsgruppe parecía una sala de tribunal. 8 miembros de la junta directiva se sentaron alrededor de la mesa de caoba, que Robert había elegido personalmente para demostrar su poder. Su silla de profesor en la cabecera parecía un puesto de aprendizaje. Yo participé por videoconferencia. Marcus me había desaconsejado cualquier presencia física que pudiera interpretarse como un intento de control. Desde mi ordenador portátil vi cómo la junta directiva desmantelaba sistemáticamente el imperio de Robert Kern. Moción para el despido formal de Robert Kern como director general. Con efecto inmediato, anunció Sandra Williams. Segunda votación, dijo el Dr. Chang. La votación fue de 8-0. A Robert, que intentaba participar virtualmente desde la oficina de su abogado, se le denegó el acceso a la reunión. Moción para revocar todos los poderes de firma y cargos en la junta directiva de Robert Kern. Otra votación de 8-0. Moción para nombrar a la doctora Sandra Lawrence, directora ejecutiva interina, por un periodo mínimo de 1 año. 8-0. La doctora Lawrence aceptó con seriedad. Mi primera medida oficial será la creación de un comité de ética independiente para revisar todas las decisiones de la dirección de los últimos 5 años. El profesor Torres planteó el siguiente problema. Señora Kern, la junta directiva desea ofrecerle el cargo de directora jurídica con plena autonomía para investigar y reformar nuestros procedimientos de cumplimiento. Agradezco la oferta, dije claramente, pero debo rechazarla. El grupo Kern Health debe reconstruirse sin miembros de la familia Kern en puestos de liderazgo. El propio nombre está mancillado. Entonces deberíamos considerar un cambio de nombre. Sugirió Sandra Williams. Distanciarnos por completo del nombre Kern. Al final votarían a favor de cambiar el nombre a Commonwealth Health Systems.
El nombre de Robert sería eliminado de todos los edificios, documentos y comunicados de prensa, borrado tal y como él había intentado borrarme a mí. Hay otra cuestión, dijo el doctor Lawrence, el fondo fiduciario al que el señor Kern quería acceder, los 15 millones de euros. Permanecerá intacto en el fondo fiduciario de mi madre, confirmé. Crearé una fundación para la investigación de lesiones cerebrales traumáticas y para apoyar a las familias que luchan contra los errores médicos. No tendrá ninguna relación con esta organización. Michel Berger, el antiguo abogado de Robert, ya había huido a su coche cuando llegó Buffin. Más tarde, sería expulsado del colegio de abogados por su papel en facilitar el intento de fraude de tutela. La reunión terminó con un silencio sepulcral, no por Robert, sino por lo que podría haber sido el grupo de salud central si Geftet hubiera tenido éxito. No quería su trono, dije antes de cortar la conexión. Quería mi libertad. Hoy ambos hemos obtenido lo que nos merecíamos. Las actas de la junta directiva lo registrarían como el despido más breve de un director ejecutivo en la historia de la empresa. El tiempo total transcurrido desde el descubrimiento de la infracción hasta su destitución completa fue de 18 horas. Vi a Robert por última vez 3 días después de la reunión de la junta directiva. Apareció en mi casa pues y parecía haber envejecido una década en 24 horas. Su traje estaba arrugado, su cabello plateado, siempre perfectamente peinado, colgaba lacio. El servicio de seguridad llamó para avisarme, pero le dejé entrar. Quería ver lo que quedaba del hombre que había intentado matarme. Se quedó de pie en mi salón, mirando las fotos de la repisa de la chimenea. Todas eran de mi madre, ninguna de él. «Lo he perdido todo», dijo. Su voz sonaba hueca. 7 puestos en la junta directiva. Mis activos personales congelados. Beate ha solicitado el divorcio esta mañana y se queda con la mitad de lo que no embarguen los Barfen. Beate, mi madrastra, que se casó con él por su dinero. Había una justicia poética en que lo dejara tan pronto como desapareció el dinero. La Fiscalía Federal dice que me enfrentan a 20 años, continuó. Uso de información privilegiada, malversación, fraude. Aún no han decidido si presentarán cargos por intento de homicidio. No dije nada. Le dejé hablar. Le dejé sentir lo que yo había sentido en coma, indefenso, sin palabras, a merced de la misericordia de los demás. Tenía deudas, dijo de repente. 3 millones de euros con gente que no acepta la quiebra como excusa. La fusión debía solucionarlo todo. Tu fondo fiduciario era el plan B. Así que antepusiste tu adicción al juego a la vida de tu hija. Por un momento, su máscara se rompió por completo. Solo quería proteger la herencia. Tu madre construyó algo maravilloso y yo lo convertí en algo poderoso. Pensé que si lograba superar esta crisis, tú me habrías dejado morir. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una espada. Estaba desesperado, susurró. Los rusos dijeron que me matarían si no pagaba en abril. Pensé que me había convencido a mí mismo de que tú no querrías vivir como un vegetal, que el dinero haría más bien. Para. Me levanté y me enfrenté al hombre que me había dado la vida y luego quería quitármela. No pensaste en mis deseos ni en el bien común. Pensaste en ti mismo. Siempre has pensado solo en ti mismo. En ese momento, envejeció un año más. Sus hombros se hundieron. El poderoso Robert Kern, reducido a un anciano quebrantado con un traje caro. «Lo sé», dijo en voz baja. «Sé lo que soy ahora. Querías sobrevivir y estabas dispuesta a sacrificarme por ello». Me acerqué a la puerta y la abrí. «Vete. Si vuelves a ponerte en contacto conmigo, yo misma presentaré cargos por intento de homicidio». Se arrastró hasta la puerta y luego se detuvo. «Lo siento, Fiona. La desesperación no justifica la maldad», le dije. «Incluso los monstruos tienen sus razones. Eso no los hace menos monstruosos». Por primera vez en 40 años, Robert Kern ya no tenía ningún título detrás de su nombre. El fondo fiduciario que mi madre me había dejado permaneció intacto. 15 millones de euros por los que Robert habría estado dispuesto a matar. El 1 de abril me senté en la sala de conferencias de Hartley & Partner, el bufete de abogados original de mi madre, y firmé los documentos que convertirían el dinero manchado de sangre en esperanza. La Fundación Eleanor Kern para la Recuperación Neurológica, dedicada a financiar tratamientos para pacientes con lesiones cerebrales traumáticas, cuyos seguros se han negado a cubrir, leyó Marcus en los documentos fundacionales. El nombre de mi madre debía seguir vivo, pero no de la forma en que Robert lo había corrompido. 5 millones de euros se destinarán a la creación del fondo, expliqué a los abogados. 5 millones para becas de investigación en la Clínica Universitaria de Hamburgo-Eppendorf, especialmente para el Departamento de Neurología del Dr. Lawrence, y 5 millones para un fondo de asistencia jurídica que ayude a las familias a luchar contra las instrucciones DNR ilegítimas. ¿Y los ingresos del capital?
preguntó el socio principal. Becas completas para estudiantes de medicina que se comprometan a trabajar en comunidades desatendidas. Eso es lo que hubiera querido mi madre. Lo estructuramos de tal manera que ningún miembro de la familia Kern pudiera controlar la fundación ni beneficiarse de ella. Una junta independiente formada por médicos y defensores de los pacientes supervisaría cada euro. Esa tarde recibí una llamada del Dr. Lawrence. 3 familias ya se habían puesto en contacto con él. Sus familiares tenían órdenes de no reanimar firmadas en circunstancias sospechosas en centros de la familia Kern. Su fundación podría ayudarles a obtener justicia. Entonces empecemos con ellos, dije. Los 2 millones de euros de Jonas llegaron tal y como se había prometido, junto con una nota. Esto no me absuelve. Nada puede hacerlo, pero quizá pueda ayudar a otra persona. Los añadí a la fundación. Al final de la semana, habíamos recibido más de 200 solicitudes de ayuda. Familias a las que se les dijo que sus seres queridos eran demasiado caros para ser salvados. Pacientes que fueron descartados porque su seguro tenía límites máximos. Personas como yo, cuyo valor se medía en euros en lugar de en latidos del corazón. La primera beca fue para María González, una estudiante de 19 años a cuya familia, tras su accidente de moto, se le dijo que considerara otras opciones. Con nuestra financiación, recibió el tratamiento experimental que su seguro había rechazado. Hoy vuelve a caminar. La segunda fue para Thomas Chesen, cuyos hijos fueron presionados para firmar una orden de no reanimar porque, a su edad, la calidad de vida era mínima. Ahora toca el piano en el concierto de su nieta. Cada éxito era una refutación de la filosofía de Robert. Cada recuperación era la prueba de que hay cosas más importantes que el dinero. El dinero de mi madre curaría, no haría daño. El lema de la fundación grabado en una placa en la sala de espera de nuestra primera clínica. Cada vida tiene un valor incalculable. Eleanor Kern, 1961 hasta septiembre. Para septiembre, había fundado mi propio bufete, Kern Rex Veratum, y conservado mi nombre para recordar por qué luchaba. Nos especializamos en negligencia médica y derechos de los pacientes, especialmente en casos relacionados con órdenes de no reanimar forzadas y decisiones prematuras sobre el final de la vida. Mi primera clienta fue Dorothea Petersen, una mujer de 82 años cuyo hijo intentaba hacer valer su poder notarial para detener su tratamiento contra el cáncer y acceder a su fondo de pensiones. Ganamos. Hoy está libre de cáncer y su hijo cumple una condena de 3 años por maltrato a personas mayores. La oficina era pequeña, solo estábamos yo, 2 asistentes legales y Marcus como abogado senior. Pero seleccionábamos cuidadosamente nuestros casos y solo aceptábamos aquellos en los que la motivación económica corrompía las decisiones médicas. No perseguíamos ambulancias, perseguíamos la justicia. Podrías ganar 10 veces más en derecho mercantil, me dijo un compañero de Harvard mientras tomábamos un café. He visto lo que protege el derecho mercantil, le respondí. Prefiero dormir tranquilo. Seguíamos una regla sencilla. Nunca aceptábamos casos relacionados con Commonwealth Health Systems, el antiguo grupo sanitario principal. Tenían que reconstruirse sin ninguna sombra y yo tenía que crear algo completamente nuevo. El Dr. Lawrence enviaba actualizaciones de vez en cuando. La empresa se había estabilizado bajo su dirección y había introducido las directrices éticas más estrictas del sector. Cada orden de no reanimar, DNR, requería ahora el consentimiento de 3 médicos independientes y era revisada automáticamente por un comité de ética. La atención de los medios de comunicación disminuyó al cabo de unos meses, sustituida por otros escándalos, otras traiciones, pero los cambios permanecieron. El Colegio de Médicos de Hamburgo introdujo el protocolo básico. Registro obligatorio de todas las discusiones sobre DNR, revisión automática de todas las instrucciones firmadas en las 72 horas siguientes a la admisión y sanciones penales por coacción financiera. Me especialicé en proteger a los vulnerables de los depredadores médicos. Las paredes de mi apartamento se llenaron de cartas de agradecimiento de clientes, fotos de recuperaciones que se consideraban imposibles y un documento enmarcado. El premio del Colegio de Abogados de Hamburgo a la excelencia en la defensa de los intereses de la ética médica. El nombre de Robert no aparecía por ninguna parte en mi nueva vida. Había convertido su intento de destruirme en determinación. Octubre de 2024. Las gradas del tribunal estaban llenas de periodistas cuando Robert Kern fue condenado a 2 años de libertad condicional por violar la privacidad de los pacientes. Los fiscales habían decidido no presentar cargos por intento de homicidio, alegando pruebas insuficientes de premeditación, pero las sanciones civiles fueron abrumadoras. Millones de euros en multas, liquidación total de sus activos y prohibición de por vida de formar parte de un consejo médico. No asistí a la lectura de la sentencia.
Ese día yo mismo estaba en el tribunal y gané una indemnización de 12 millones de euros para la familia Hendricks, a cuya hija su seguro le había denegado el tratamiento experimental, mientras que el director financiero del hospital compraba acciones del fabricante del tratamiento competidor. El grupo Kern Health, ahora Commonwealth Health Systems, se había recuperado hasta alcanzar el 60% de su valor antes del escándalo. El cambio de nombre se había completado. El retrato de Roberts había sido retirado de todos los edificios y trasladado a un almacén, donde los ejecutivos olvidados acumulan polvo. Jonas había desaparecido por completo tras su declaración. Su cooperación redujo su pena a 6 meses de arresto domiciliario y 3 años de libertad condicional. Lo último que supe es que trabajaba bajo un nombre falso como profesor de contabilidad en Stuttgart y enseñaba a los estudiantes prácticas financieras éticas. 1. Ironía como castigo por sus pecados. El protocolo Kern había sido adoptado por 3 estados federados. Otros estaban considerando leyes similares. Se habían investigado 47 casos sospechosos de DNR, lo que había dado lugar a 11 procesos penales y 31 acuerdos civiles. Las familias que habían perdido a sus seres queridos por cálculos financieros tenían por fin un recurso legal. La Fundación Eleanor Kern había repartido 8 millones de euros en becas para financiar el tratamiento de 63 pacientes que habían sido descartados por ser económicamente inviables. 58 seguían vivos. Sus familias nos enviaban tarjetas de Navidad con fotos de graduaciones, bodas, nietos, acontecimientos vitales que casi nunca hubieran tenido lugar. El Dr. Lawrence me invitó a hablar en el simposio anual sobre ética de Commonwealth Health. Lo rechacé. Algunos puentes no deben reconstruirse, ni siquiera con la mejor de las intenciones. La investigación de Boffin había revelado el alcance total del delito de Robert: 43 millones de euros malversados en 9 años. El uso de información privilegiada le reportó 6 millones de euros de ganancias ilegales y sobornos por un total de 2 millones de euros a varios funcionarios. La conexión con el juego en Rusia dio lugar a una investigación federal independiente que finalmente acusaría a otras 6 personas en un esquema internacional de lavado de dinero. El Colegio de Médicos de Hamburgo creó el protocolo básico de registro obligatorio de todas las discusiones sobre DNR. Después de cada cifra se había hecho justicia. Robert estaba destrozado, el sistema corrupto reformado y las víctimas indemnizadas. Entonces, ¿por qué seguía comprobando 3 veces cada noche mis cerraduras? La carta llegó el 15 de noviembre de 2024, reenviada por la oficina de Marcus con un sello de Stuttgart. La letra de Robert, antes audaz y autoritaria en contratos millonarios, ahora temblaba sobre un papel de notas barato. Fiona, sé que dijiste que no habría contacto, pero tengo que decirte algo antes de morir. Los médicos dicen que es cáncer de páncreas. 4 meses, tal vez 6. Irónico, ¿no? Todos los hospitales que he controlado y ninguno puede salvarme ahora. Vivo en un apartamento de una habitación en Stuttgart y trabajo por las noches como conserje en una clínica médica. No saben quién soy. Es tranquilo limpiar detrás de los verdaderos curanderos. Pienso cada noche en esa sala de cuidados intensivos. Oigo mi voz en esta grabación. Déjala ir y ahora entiendo lo que realmente era. Un padre que anteponía el dinero al latido del corazón de su hija. No hay perdón para eso. No lo pido. Tu madre estaría orgullosa de lo que has construido. La fundación, la consulta, los cambios que has impuesto en el sector. Te has convertido en todo lo que yo fingía ser. Poderoso, fiel a tus principios, inexpugnable. He dejado lo poco que me queda, unos 400.000 euros después de los acuerdos de tu fundación. No me absolverá, pero quizá pueda salvar a la hija de otra persona. No volveré a ponerme en contacto contigo. Solo quería que supieras que por fin entiendo lo que he perdido. No es dinero, ni poder, ni reputación. He perdido lo único que realmente importaba, el amor de mi hija. Todos son de mina. Tenías razón, la desesperación no justifica la maldad. Robert, lo leí 2 veces y luego se lo pasé a Marcus. ¿Cómo quieres responder?, me preguntó. Saqué mi papel membretado y escribí 3 palabras. Sin contacto significa sin contacto. Le pedí a Marcus que lo enviara a través de su oficina junto con una orden de cese y desistimiento. 2 semanas más tarde, apareció una donación de 400.000 euros en la cuenta de la Fundación Eleanor Kern de Anónimo Stuttgart. Sabía de quién procedía. La acepté porque el dinero podía salvar vidas, pero añadí una nota a nuestros archivos. Donación aceptada, sin reconocimiento ni absolución. El perdón no requiere reconciliación. Algunos puentes que se quemaron por la traición deben permanecer en cenizas. Robert murió 4 meses después, solo, en Stuttgart. Me enteré por una pequeña necrológica en el Stuttgarter Tageblatt,
que no mencionaba sus antiguos títulos, su imperio médico ni su familia. Solo Robert Kern, 58 años, conserje. No asistía al funeral ni nadie más. 2 días después de la muerte de Robert en marzo, Marcus reveló toda la verdad al autorizar finalmente los documentos de BF. Las deudas de juego no eran solo una cuestión de dinero, sino de supervivencia. La mafia rusa tenía fotos, explicó Marcus, y deslizó una carpeta sobre mi escritorio. Robert en su casino en los años 2020, 2021. Pero mira las fechas. Cada foto coincidía con el día de la muerte de tu madre. Cada año, el día en que ella murió, Robert volaba a Baden-Baden y perdía millones, para sentir algo más que culpa. Hay más, dijo Marcus en voz baja. Barfin encontró sus diarios personales en un almacén. Escribió sobre la muerte de tu madre, cómo la había presionado para que retrasara el tratamiento porque estaba negociando la adquisición de un hospital. Ella esperó 3 meses. Para entonces, el cáncer se había extendido. Me quedé mirando las páginas escritas a mano por Robert, en las que confesaba una culpa que había consumido durante 10 años. Había matado a mi madre en Gear y luego casi me mata a mí por la misma razón. Prefirió su adicción a la vida de su hija, dije, repitiendo lo que le había dicho meses antes. Pero ahora entendía que la adicción no era el juego. Era el intento de escapar de la culpa de haber matado a la única persona que lo había amado de verdad. Los rusos sabían lo de tu madre, continuó Marcus. Lo utilizaron como medio de presión. Páguenos o le contaremos a su hija lo que realmente le pasó a Eleanor. La última parte encajaba. Robert no solo había intentado matarme por el dinero, intentó matarme para guardar su secreto. Si yo moría, la verdad sobre mi madre también moriría. Prefirió su adicción a la vida de su hija, repetí. Pero esta vez lo entendí. Era adicto a esconderse de la verdad. Incluso los monstruos tienen motivos. Eso no los hace menos monstruosos. Cogí los diarios y el informe del bar y los guardé en mi caja fuerte. Quizás algún día leería la confesión completa de Robert. Quizás algún día entendería cómo un hombre pudo matar a las 2 personas a las que decía amar más. Pero hoy no. Hoy tenía una cita con un cliente. Un joven padre cuyo hospital quería desconectar el soporte vital de su esposa porque su seguro había caducado. Su esposa tenía un 80% de posibilidades de recuperarse con el tratamiento adecuado. Me aseguraría de que lo recibiera, porque eso es lo que hace la hija de Eleanor Kern. Salva a las personas que otros dejarían morir por dinero. Muchas gracias por seguir mi historia. A veces la mayor traición proviene de quienes más cerca están de nosotros, pero las pruebas, la preparación y elegir el momento adecuado pueden hacer que se haga justicia. Si has sobrevivido a una traición familiar o a una negligencia médica, debes saber que no estás solo. Suscríbete para leer más historias en las que la verdad triunfa sobre el poder. Comparte esto con alguien que necesite saber que puede enfrentarse a sus opresores y recuerda, documenta todo. Me ha encantado que estés aquí y poder compartir mi historia contigo. Si te ha gustado mi historia, demuéstramelo dando me gusta a mi video y suscribiéndote a mi canal. Veamos cuántos somos. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora me estás escuchando. Tengo mucha curiosidad por saber de dónde vienen todas estas personas tan encantadoras. Si quieres apoyarme aún más, también puedes enviarme una pequeña donación. En mi canal grabo cada día nuevas historias de vida solo para ti. Y ahora mismo aparecerán en pantalla 2 de mis historias más populares para que puedas elegir directamente. M.